Hola, ¿cómo están? Les habla Alexander Rotas. En este video vamos a hablar de los patrones más importantes: soporte y resistencia. Este video es fundamental, es muy importante, ya sea a la corta para futuros o ya sea a la larga para una inversión. Comenzamos con lo más importante: ¿qué es el soporte y qué es la resistencia? Explicado de forma lo más fácil posible para entender, simplificado, es que el precio se encuentra a un nivel que no puede atravesar. Simplemente es eso. Forma una especie de barrera imaginaria, el cual vemos que rebota, pero no lo puede pasar. Bueno, ahí es que se está formando o un soporte o una resistencia. Cuando hablamos del soporte estamos hablando del piso, o sea, sería la parte baja. Cuando estamos hablando de resistencia estaríamos hablando de lo que sería el techo, o sea, la parte de arriba. Lo van a entender muchísimo más claro cuando veamos los gráficos, ¿ok? Pero seguimos adelante. Marcamos estas áreas de soporte y resistencia de forma manual con rectángulos, o sea, lo marcamos en forma de área. Esto no es que podemos agregar un plugin, agregar un indicador, no, esto lo tenemos que ver nosotros mismos. Por eso al comienzo es más difícil de detectar para los que no tienen mucha experiencia en buscar el soporte y la resistencia, pero una vez que van analizando gráficas lo van a ir detectando enseguida. Ahora vemos un ejemplo de soporte. Podemos observar que el precio entró varias oportunidades dentro de un área en donde se compró esa criptomoneda. Cuando el precio estaba al mismo nivel se fue comprando, pero no pudo sobrepasar esa área. ¿Qué quiere decir? Que se formó un área de soporte. O sea, esa área de soporte fue una área como que es impenetrable, que la criptomoneda no puede bajarla. Significa también que los vendedores, que los llamamos también bajistas, osos, no son capaces de bajar más el precio. O sea, hasta ahí lo pueden bajar, más de eso el precio no se baja, por lo que finalmente termina normalmente rebotando. Entonces es un indicador muy importante para nosotros, sumado a lo que vamos a ver al final del video, para poder saber a dónde va la criptomoneda. Si ven todos los videos que he hecho, le he invocado a todas las predicciones de las monedas de lo que iba a pasar. Bueno, esto tiene muchísimo que ver con eso, ¿ok? Bueno, el rebote, como les dije, puede iniciar una nueva tendencia de alza en el caso de que sea este indicador hacia la baja. Ahora vamos a ver un ejemplo de resistencia, que van a ver también la imagen arriba. En este ejemplo pueden observar que el precio venía en bajada, tendencia bajista, pero luego de cada rebote no pudo atravesar el área que estamos viendo marcada. O sea que lo mismo que pasaba abajo, pero arriba no puede superar el precio. Esto significa que los compradores, también que se llaman alcistas o toros, no fueron capaces de controlar el mercado y elevar el precio más. Eso provocó que después continuara el mercado a la baja, por lo que esa barrera imaginaria no la pudieron atravesar. Esto les va a quedar muy claro a medida que avancemos un poquito más, ¿ok? Vamos a hablar ahora de cómo comerciar utilizando los niveles de soporte y resistencia. Los analistas con más experiencia vienen utilizando soporte y resistencia, lo utilizan todo el tiempo, más que nada las ballenas, cuando ven que hay unas compras enormes, cuando ven que hay unas ventas enormes. Bueno, el mayor indicador para ellos es el soporte y la resistencia, ¿ok? Mezclado con otros que lo vamos a ver al final del video, pero es uno de los más importantes a la hora de tomar decisiones de mucho capital, de poco capital, de cualquier tipo de capital, pero sí les aseguro que las decisiones de mucho capital parten de la base del soporte y de la resistencia, ¿ok? Con esto, una vez que logramos identificar estas áreas, se hace todo muchísimo más fácil porque tenemos el soporte y la resistencia, vemos entre dónde está rebotando, cuáles son los precios que no pueden bajar, y junto a los otros indicadores que vamos a ver al final del video, vamos a saber hacia dónde es que va a dispararse. Otro factor muy interesante a destacar dentro de esto es la parte de la psicología del mercado, que juega un papel muy importante a la hora de formar niveles de soporte y resistencia. ¿A qué me refiero con esto? Es que esto se debe a que los grandes comerciantes recuerdan, por ejemplo, los últimos precios a los que se han marcado. Imaginémonos días anteriores, semanas anteriores. Uno recuerda hasta qué precio llegó esa moneda que después no pudo pasar, o hasta qué precio bajó esa moneda que después no pudo subir. Y esa psicología de números da un factor muy importante también a la hora del soporte y la resistencia. No solamente es una cuestión de las gráficas, también está la psicología muy metida en esto.
Eso también lo van a ver a continuación, un poquito más adelante, en el próximo ejemplo que les voy a poner de números, ¿ok? Pero tengan muy en claro que no solo es la parte de gráfica, es también la parte de saber entre qué números estamos rebotando, conociendo el historial de la moneda y sabiendo más o menos entre qué rangos viene, no solo últimamente, sino que en el historial de semanas, de meses, ya esos números van quedando en la mente, ¿ok? Seguimos adelante. Cuando un precio alcanza un área de soporte o resistencia pueden pasar varias cosas, pero las dos más comunes son las siguientes. La primera, rebota fuera del área o la atraviesa, continuando así la misma tendencia, ¿ok? Nuestro objetivo es entrar en una operación cercana al nivel de soporte o resistencia, o sea, cuando estamos cerca de esos niveles podemos entrar en una operación contraria o a favor dependiendo de los indicadores, pero sabemos que está entre esos rangos que puede estar rebotando y que en un momento va a dejar de rebotar y lo va a traspasar. Podemos detectar ese traspaso o podemos jugar con los rebotes, que es lo que hace la mayoría de las personas que operan en futuros o que también operan en spot, ¿ok? Si operamos en futuros, siempre recordar que podemos utilizar stop loss, que eso ya lo sabemos, que es el límite que podemos poner de pérdida. Entonces, si tenemos un soporte o una resistencia ya marcada, podemos comprar justo cuando está rebotando hacia la alza, por ejemplo, cuando está en el piso rebotando hacia la alza, y poner un stop loss que esté dentro de la parte del piso. Entonces, si llega a salir mal eso y por algún motivo no podemos estar conectados, de forma automática se va a cancelar la operación y vamos a tener una pérdida mínima. Lo mismo al alza. Seguimos. Otro factor a tener en cuenta como regla general es que un área de soporte rota puede convertirse en un área de resistencia. Lo mismo sucede al contrario, si se rompe un área de resistencia, la misma puede convertirse en un área de soporte. Pueden ver el gráfico también arriba, esto pasa mucho también y la forma de poder detectar esto ya no sería solamente el soporte y resistencia, serían los otros indicadores que vamos a ver que se complementan junto con el soporte y resistencia. Por lo que esto es solamente un dato de que muestra cómo un soporte se transforma en resistencia o una resistencia se transforma en soporte, ¿ok? Bueno, seguimos a la parte final. Otros tipos de soporte y resistencia que hay que tener muy en claro. La resistencia psicológica, que ya la hablamos, la de los números, ¿recuerdan? Bueno, esta parte también es importantísima tenerla en cuenta. No solamente el historial de lo que sucedió antes, sabemos que los rangos de precios en los últimos meses, en las últimas semanas anduvieron entre estos números. Son números que uno va recordando, que va viendo las semanas que van pasando cuando va siguiendo una moneda. Bueno, esos números son importantísimos, pero van a ver por qué. Normalmente tratamos de simplificar, o sea, los números nosotros los tratamos de simplificar. Por ejemplo, cuando vemos una oferta de un 9,99, ya cerramos con 10. Cuando vemos una criptomoneda que está a un precio de 8.9876, ya estamos simplificando y redondeando en 9. Bueno, esto puede llegar a ser un soporte y una resistencia, el número redondo. Les voy a contar por qué y esto es muy interesante y esto sucede, ¿ok? Les voy a mostrar primero la imagen. En esta imagen pueden ver que el número 100, o sea, en este caso es el 100, no pudo ser atravesado. ¿Por qué? Porque las órdenes venían, o sea, todo venía enfocado a que iba a llegar al 100 esta moneda y de repente, claro, al saber que 100 es un número redondo, muchísimos se adelantaron y ya pusieron órdenes antes del 100 de venta. Entonces, la moneda nunca llegó al 100 y eso pasa muchísimo. Es como Shiba cuando esperaba a todo el mundo que quedara 0.00001, que nunca llegó, quedó en 0.00085 y algo. Bueno, lo mismo. Cuando mucha gente está esperando un número redondo, muchísima otra está tratando de que no llegue a ese número redondo. ¿Y qué pasa? Pasa lo que pasa en la imagen, nunca llega y baja, ¿ok? Esto es un dato muy a tener en cuenta. Los números redondos juegan un papel muy interesante también en este análisis. Líneas de tendencia, ¿ok? Los patrones también actúan como barreras de precios. En este ejemplo lo que vamos a ver es como que se forma un triángulo ascendente en el que el precio se va conteniendo hasta que explota al alza. Pueden ver la imagen arriba, entonces se termina formando un embudo en el que junto con el soporte y junto con la resistencia hace mostrar el punto en el que va a dispararse, ya sea al alza o ya sea a la baja.
En este caso estamos viendo una proyección al alza total. Esta línea de tendencia mezclada con los rectángulos que podemos marcar como soporte y como resistencia, juntos forman una predicción prácticamente imbatible en lo que es el análisis técnico de gráficas, ¿ok? Pero no es solo esto, es también utilizar indicadores. El tema es que no es muy fácil siempre detectar estas líneas que estamos viendo ahora, o sea, hacia dónde se va yendo el mercado, pero cuando lo detectamos y cuando tenemos marcado el área de soporte y resistencia, es un éxito, ¿ok? Seguimos adelante. Media móvil como soporte y resistencia, ¿ok? Esto también, la media móvil es uno de los indicadores clásicos, es uno de los indicadores más utilizados, que incluso ya lo vimos en el video de indicadores. Pero en este caso vamos a ver un ejemplo que es con Bitcoin, que lo podemos ver arriba, que la media móvil hizo como ejemplo de resistencia para Bitcoin en un periodo de 200 semanas. O sea, la línea de la media móvil hizo como resistencia del precio de Bitcoin en 200 semanas. ¿Qué quiere decir esto? Que los indicadores clásicos también pueden llegar a mostrarnos niveles de soporte o de resistencia. En este caso vemos cómo hizo de soporte al precio de Bitcoin por 200 semanas la media móvil, ¿ok? Pero esto ténganlo solamente como un dato extra, porque existen muchísimos otros indicadores que nos pueden llegar a mostrar un soporte o una resistencia. Pero lo más importante que tienen que tener en cuenta en este video es que el patrón del rectángulo que vimos al comienzo del video, que marca el soporte y marca la resistencia, es lo primero que tenemos que empezar a detectar. Tenemos que empezar a ver gráficos, a poder ubicar esas áreas en donde rebota y vemos que no puede pasar, que se da contra una pared imaginaria. Bueno, eso no pasa porque sí, ¿ok? Hay mucha gente que está tratando de hacer que el precio pase y el precio no pasa porque hay mucha gente que está haciendo tratar de que el precio no pase. Y otra cantidad de otros factores. Pero detectar estos lugares, estas áreas, es muy importante. Y ahora vamos a ver, para finalizar, lo más importante de todo: combinar el soporte y resistencia con los principales indicadores. Nosotros ya vimos en videos anteriores cuáles son los mejores indicadores para comerciar criptomonedas, ya sea en spot o sea en futuros. Más que nada apuntado a futuros fue ese video por los indicadores. Ese video, esos indicadores que están en el video, mezclados con esto que estamos viendo en este video, nos dan todos los indicadores y todos los patrones que nos pueden ayudar a definir hacia dónde va a ir cualquier tipo de precio de cualquier tipo de criptomoneda. Lo único que les voy a aclarar, que es muy importante que tengan en cuenta, es que no solo de las gráficas y del planeamiento que se ve en las gráficas y el comportamiento de las gráficas funcionan las criptomonedas. También las criptomonedas se ven afectadas por noticias, se ven afectadas por cambios en el sistema de la criptomoneda, de la blockchain, por alianzas, por buenas y malas decisiones. Hay una cantidad de factores que pueden cambiar lo que sería el camino de la criptomoneda hacia la alza o hacia la baja. Por lo que esto sirve para analizar al 100% junto con estos indicadores del video, que no se los voy a dejar arriba, lo van a ver al final del video. El primer video que les aparezca como recomendación va a ser ese video de los mejores indicadores. Ese video que les va a dejar ahí, junto con esta información, les va a dar todos los indicadores y los patrones para poder manejar futuros y spot y analizar el mercado de forma al 100%. Obviamente vamos a ver más avanzados a medida que pase más tiempo, pero estos son los principales de los principales, ¿ok? Hagan pruebas, pruébenlos, si tienen preguntas las hacen. Hay una cantidad de detalles que se pueden empezar a ver. Recuerden que el próximo vivo va a ser de futuros, por lo que vamos a hacer un vivo, vamos a estar comerciando, capaz que $100, capaz que 500, capaz que $1000. Vamos a estar comerciando futuros en vivo, vamos a estar detectando estas áreas y vamos a poder mostrarles, como si fuéramos muchos, voy a poder mostrarles cómo utilizar todos estos patrones y todos los indicadores juntos. Recuerdan, si vieron los videos míos de futuros, de cómo pasar $100 a $1300 en 3 horas. Si vieron esa saga, que si no la tienen acá arriba, que también pueden ver. En esa saga van a ver muy pocos indicadores. ¿Por qué? Porque yo tengo varias pantallas que pueden ver atrás del video
y tengo muchos indicadores en distintas pantallas. Los indicadores que tengo, que justamente que utilizo, son soporte, resistencia, las líneas que vimos, los indicadores que vimos en el otro video, todo eso mezclado en distintas pantallas. Por eso cuando ustedes ven el video de futuro donde yo hice todo eso, van a ver algunos indicadores, muy pocos indicadores, porque yo los separo. Pero si tienen solamente un monitor, pueden juntarlos a todos, pueden hacerlo todo junto.